Aleluya. Así que, por gracia del Señor, mire, estamos, hermanos, ¿verdad? Completos y dando gloria a Dios. Gloria al Señor y a cada uno de todos aquellos hermanos que han sido parte de este ministerio hasta el día de hoy. Los pastores, ancianos, encargados de zonas, supervisores, líderes, que Dios los bendiga grande, rica y poderosamente. Y hoy, hermanos, preparemos nuestro corazón, vamos a recibir el consejo de la palabra de Dios en labios de nuestro hermano pastor, allá en Iglesia Elín en San Miguel, nuestro hermano Jorge Galindo, aleluya. Así que prepare su corazón, que Dios nos va a hablar en esta bella y preciosa mañana, aleluya. Dios. Gloria a Dios, hermanos. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos, esta mañana. Primero, pues saludarlos a todos. Es muy grato volver a estar acá con ustedes, reunidos. Y es indudable que cada año va creciendo más el grupo. El otro año hay que hacerlo quizá en otro sitio más grande. Y así, ¿verdad? Ir graduando. Recuerdan que hemos mencionado ya que cuando algo está bueno, lo siguiente tiene que estar mejor, ¿verdad? Y así ir superando, porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Entonces, son desafíos que se nos presentan cada año. Pero antes de pasar, pensaba, ¿verdad?, en la cruz, en Jesús. Y me pongo a pensar cuando Isaías dice, ¿verdad?, de que el Señor vería el fruto de su sacrificio. Y ahora verlos a ustedes, que todos son servidores de Dios, y si no todos, pues la mayoría. Y todos están predicando a otros. Entonces quiere decir que ese evento de la cruz fue más que una muerte, ¿verdad? Fue el evento más grande que se puede haber realizado en la historia humana. Fue el punto de inflexión para que todo cambiara. Fue donde se dividió la humanidad. Porque ahí fue donde se puso el punto de desviación, los que no y los que sí. Y ustedes son el fruto de eso. Entonces, ¿cómo se sentirá Jesús al verlos, verdad? Si dice la Biblia de que Él con satisfacción vería el fruto. Entonces quiere decir que los resultados de esa cruz no fueron en vano. Esos latigazos, esas manos horadadas, ese costado herido, esas palabras agónicas, el justo por los injustos, valió la pena. Valió la pena, hermano. Así que, gracias a Él podemos estar de nuevo reunidos. Me acompaña mi esposa como los otros años, ¿verdad? Y quiero que se pongan en pie, vamos a leer la Biblia. Y este día vamos a tener 3 meditaciones, 3 puntos para reflexionar. Y todos van a ir abonando a una misma idea, pero van a ser distintos, y todos con la idea de que nosotros seamos mejores servidores para Dios. Vamos a leer la Biblia, pero primero vamos a orar, y luego vamos a leer la palabra del Señor. Oremos. Padre que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Te adoramos, Señor, te glorificamos, te damos el honor, la alabanza y nuestro pleno reconocimiento, Señor, de que tú eres lo más grande que nos ha sucedido. Y para nosotros, Señor, tú eres el ser más especial, nuestra vida, nuestro centro, nuestra razón de ser. Ahora estamos acá reunidos con la esperanza de que tú nos hables, que tú nos bendigas, que tú nos edifiques, que tú, Señor, nos capacites para ser cada día mejores. Y gracias, Señor, por esta misión. Gracias, Padre, por cada uno de tus siervos y siervas. Gracias, Señor, por este movimiento que solo tú sabes hasta dónde llegará. Señor, ensancha tu obra, ensancha tu reino.
Y permítenos ahora recibir tu palabra y que ésta nos forme, Señor. Que como lámpara nos ilumine, nos alumbre. Bendice a cada uno, fortalécelo, sana a los que están enfermos, Señor. Quítales toda carga, toda preocupación. Y de una manera muy especial, Señor, quédate con nosotros. Y que podamos ser bendecidos sobremanera en el nombre de Jesucristo. Espíritu Santo, gracias por todo, Señor. Amén. Gloria a Dios. Pueden levantar la mano, hermano, y darle la gloria al Señor. Bueno, vamos a leer Hechos 20, ¿verdad? Vamos a comenzar por ahí. Y vamos a leer versículo número 17 en adelante. Vamos a leer hasta el versículo 21. Si ustedes me dicen que ya lo tienen, comenzamos. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Desde el día de ayer nos hemos estado ocupando en hablar algunos elementos de la vida de Pablo. Y en esta ocasión, cuando él manda llamar a los ancianos de Éfeso, él les recordó varias cosas a ellos que para ellos no eran extrañas, no eran nuevas, porque Pablo tampoco a estas alturas era para ellos un desconocido, más bien era una persona bastante conocida. Y digo que era bastante conocida porque en este mismo capítulo él habla de que por 3 años él estuvo predicándoles, enseñándoles. Y usted sabe que en 3 años las personas logramos un mayor acercamiento, ¿verdad? Porque estamos hablando de muchos días, muchas horas, muchas ocasiones. Y entonces Pablo para ellos, como ellos para él no eran ya ninguna persona extraña, la relación no era lejana, era una relación bastante estrecha. Tan estrecha que ellos lo estimaban, lo querían, lo amaban. Y como mencionaba el día de ayer, cuando él les dijo que fueran a verlo, ellos interpretaron correctamente de que si el hombre de Dios no iba a ir a Éfeso, no era porque no quisiera, sino porque algo de mayor envergadura lo movía a pedirles que ellos fueran a verlo. Pero esa invitación no era una invitación ligera, superficial, no, sino que en realidad se convirtió en una reunión bastante interesante. Pero para poder llegar allí ellos tuvieron que movilizarse 36 millas. Entonces quiere decir de que el esfuerzo que ellos iban a hacer por reunirse con él no era una cosa sencilla, sino que tuvieron que dejar sus ocupaciones, invertir tiempo, invertir esfuerzo y quizás hasta dinero para poder llegar allí. Pero a ellos no les importó porque era el hombre que ellos querían, el hombre de Dios al cual ellos amaban y que mucho les había entregado. Entonces resulta de que se reúnen y lo primero que Pablo les señala a ellos es algo que yo quiero que ustedes y yo
ahora lo veamos como algo para nosotros también. Y es, hermanos, lo que tiene que ver con el testimonio, es decir, con aquello que la gente ve en nosotros. Él dice, cuando vinieron a él, dice la Biblia, él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo. Y añade el versículo: desde el primer día que entré en Asia. Cuando Pablo dice estas palabras, y si nosotros asumimos que el testimonio es aquello que uno puede mostrar a los demás y que los demás van a ver en uno, en este caso el testimonio de un hombre de Dios, el testimonio de un predicador, el testimonio de un servidor cristiano, ¿cómo podía ser aquello que él mostrara a los demás, verdad? Tenía que ser algo coherente con lo que él era. Obviamente lo que los demás tenían que ver en él era aquello que él iba a mostrar, y que también ellos iban a ver como cosa aunada a su fe, aunada a su relación con Dios. Pero Pablo utiliza en eso de la presentación de lo que él era, lo que la gente miraba en él, él utiliza dos tiempos. Y él dice, vosotros sabéis, es decir, apela al conocimiento que ellos tenían de lo que él había mostrado. En otras palabras, apela al conocimiento de su testimonio. Y entonces dice, vosotros sabéis cómo me he comportado desde el primer día. Y esto es bien interesante, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros los cristianos, y sobre todo los que le servimos a Dios, un líder que va a una célula quizá por primera vez, o un supervisor que toma un sector y que probablemente no lo conocen todavía mucho los hermanos, o aun cuando lo conocieran, o aun uno de pastor, en el caso de gente como su servidor que predico en distintos lugares y hay congregaciones que las conozco por primera vez. Pero uno siempre tiene un primer contacto con la gente. Y en ese primer contacto uno muestra elementos de la personalidad, elementos de cómo puede ser. Y la gente cuando le conoce tiene una impresión y comienza a formarse una idea. Y si le dicen, mire, él es el hermano fulano de tal, entonces la gente lo saluda. Y él se presenta y platican. Y entonces la gente, tal vez es poco lo que lo está conociendo, tal vez es la primera ocasión en la cual se conocen, se encuentran, pero la gente ya se va formando una idea. Y esa primera impresión puede ser una impresión que anime o una impresión que realmente desagrade a quien aún no lo conoce. Entonces siempre la primera impresión, el primer contacto que uno tiene con la gente va a decir mucho. ¿Verdad? Llega a la célula y la gente lo ve, lo oyó en la primera noche y ya se van haciendo conjeturas, ¿verdad? Y van diciendo, el líder que nos han mandado se ve bien. Se mira cristiano. Se ve que realmente es temeroso de Dios, pero puede ser que la gente diga, no sé, algo no me gustó, algo me parece que no está bien, y como que la gente percibe, ¿verdad? Porque hay un primer contacto, hay una primera ocasión. Usted sabe que le pasaba a Jesús. A Jesús la gente lo conocía la primera vez y ya no se querían ir. ¿Verdad? Les decían, Él es Jesús. Juan decía, Él es el Cordero de Dios. Y entonces hasta los discípulos se iban y decían, Juan nos ha dicho que tú eres el Cordero de Dios. ¿Podemos estar un ratito contigo? Quédense, les decía él. Y después, ¿y a dónde vivís? No podemos ir a ver dónde vivís. Y se quedaban con él y a que no volvían a Juan. Y entonces cuando ya no volvían a Juan, le llegaban a decir a Juan las personas que querían como meter leña al fuego o discrepancias. Juan, el que tú dices que es el Cordero, ¿sabes qué? Ese tiene más discípulos que tú.
Está bien, decía Juan. No hay problema. Y no que ese es el asunto, pues decía él. Si se trata de que él crezca y yo mengüe. Entonces, el asunto es de que la primera impresión que Jesús daba era, hermano, una impresión atractiva. Prendía, era como un imán. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo queda la gente cuando uno llega la primera vez? ¿Decepcionados de una sola vez? ¿O quedan con cierto deseo, una inquietud, algo que dice, yo quiero seguir oyendo eso? Yo quiero seguir conociendo a esa persona. Se ve que tiene mucho que ofrecer. Se ve que hay algo en él o en ella que me agrada y que Dios me va a bendecir. Entonces, depende de la primera impresión. Se ve engreído. Se ve petulante. No, como que es orgulloso, ¿verdad? No, muy pesado. Se ve pedante. Hay gente que hace eso. Y más si no son del todo creyentes. Entonces, depende de la primera impresión. Pero viene Pablo y les dice, ustedes saben cómo fue mi primer día. ¿Y cómo fue su primer día? Impresionó. Porque desde que llega a Éfeso, desde que llegó a Macedonia, un hombre que caracterizó su vida por el trabajo, el denuedo con el cual él se entregaba, la capacidad con la cual ejercía su ministerio. Entonces dice, ese primer contacto fue bueno, pero luego añade él que solo con los de Éfeso estuvo 3 años. Y mire lo que dice, hermano. Desde el primer día, ese primer contacto, ustedes conocen cómo ha sido mi conducta, cómo he sido yo entre vosotros desde el primer día y todo el tiempo. ¿Y cuál era todo el tiempo? Los 3 años. Yo siempre me he preguntado, fíjese. Mire, uno puede a veces en las personas encontrar elementos motivadores que a uno le dicen, esa persona te conviene, ese líder, ese predicador, ese pastor, pero puede haber recibido una buena impresión en un primer momento, pero la gran batalla o el desafío de ese ministro, de ese líder, de ese servidor de Dios, supervisor, lo que sea, es cómo mantiene la misma calidad de testimonio. Porque Pablo en eso no decepcionó, porque él dice, ustedes conocen cómo he sido desde el primer día, desde que me conocieron. Ustedes vieron en mí un perfil, vieron en mí una imagen, vieron en mí características, vieron en mí algo que yo presenté como el hombre de Dios, y por 3 años no los he decepcionado. Entonces, ¿cómo es posible que alguien mantenga tanto tiempo la misma calidad de vida, hermano? Porque uno puede decir, mire, cuando lo conociera bueno usted. Yo me acuerdo que un pastor una vez le dijo a un hermano, mira, le dijo, y cuando te llamaron de pastor eras bueno, ¿y quién te arruinó? Ya venías arruinado, le dijo. Así le dijo, ¿ya venías arruinado o te arruinaron aquí? Le dijo. Porque como que mantuvo una imagen y de repente para abajo, como esos aviones que van a aterrizar. El asunto es de que la vida no puede ser así para un servidor de Dios. La vida de un servidor de Dios es una vida que se presenta, se abre el telón, lo presentan ante los demás, ahí está el escenario, ahí está la célula, ahí está el sector, ahí está la iglesia, ahí está el país, ahí está la obra, ahí está la misión y ¡fum! Se mira un perfil. Pero luego el siguiente día el mismo perfil. El tercer día la misma calidad. El cuarto día la misma calidad. Y pasan los años y no se deteriora. Y va siendo la misma persona entregada, sincera, estable, bien cristiano, predicador, gente de oración, gente que no cede al pecado, que en vez de debilitarse se fortalece. Y la gente lo ve 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y todo el tiempo.
Entonces dígame usted, ¿qué efectos produce en la vida de aquellos que están cerca de alguien así? ¿Qué puede producir? Puede producir confianza, ¿verdad? Puede producir seguridad, puede producir estímulo, puede producir un ejemplo que quiere la gente imitar. Entonces Pablo fue ese, pero es ahí donde yo quiero irme un poco más en lo que Pablo presenta. Porque cada vez que nosotros hablamos de presentar un buen testimonio, normalmente uno piensa en que debe ser una persona que no peque, ¿verdad? Que pues no falle moralmente, que no sea una persona mal hablada, que no tenga vicios y que si tiene una familia pues la sepa conducir lo mejor posible, que no tenga una difamación económica, que digan, mire, viera que él es bien tramposo. No. Uno pudiera pensar que el testimonio bueno se basa solamente en esos elementos. Y sí es cierto, son parte de un buen testimonio. Pero cuando Pablo está hablando de, ustedes saben cómo me he comportado, él va más allá. Él prácticamente no incluye dentro de ese razonamiento. Ustedes saben que yo no he andado difamando a nadie. Ustedes saben que yo no he andado de ser una persona que hable sobecidades. Jamás me han visto andar enamorando mujeres. Jamás me han visto que yo le robe algo a alguien. No, él va más allá. ¿Por qué? Porque él habla de un carácter. Él habla de una labor donde él dice, vaya, ustedes conocen cómo he sido mi testimonio y ustedes pueden analizarlo, juzgarlo, sopesarlo y van a encontrar que la misma calidad del primer día ha sido la misma calidad de los 3 años. Pero ¿en qué sentido? Dice él, le he servido al Señor. Cualquiera hubiera pensado, ¿verdad?, que él se iba a ir. Conocen mi testimonio, que no he andado de pícaro. Pero no apeló a eso, porque eso se da por descontado. Será por descontado, hermano, si como dice la Escritura, entre vosotros ni se deberían de hablar esos temas. Entre vosotros no deberían de existir las vulgaridades. Porque se entiende que eso es parte de una vida antigua, pecaminosa. Entonces ahora, ¿dónde radica el buen testimonio? Ya no fumo, hermano. Qué gran noticia. Es que mire, hermano, ya no ando de picarón. Ya me conformé solo con mi esposa. Qué gran noticia, varón. No, eso sí, eso ya se sabe, eso es lo mínimo. Entonces, ¿dónde es que él impulsa el testimonio de calidad? Porque aquello ya lo dejó, ya sabe que no existe. El asunto es que dice, mi testimonio, mi conducta, lo que yo he hecho desde el primer día hasta el último, y ustedes lo saben, le he servido al Señor. O sea que el buen testimonio según esto se pesa por cómo sirves al Señor. Si le eres útil, y entre más útil, qué gran testimonio. Pero si no haces nada, y si lo que haces lo haces mal, mal testimonio. Porque ya dijimos, el testimonio es lo que van a ver, porque eso es lo que yo voy a presentar. Entonces dice él, le he servido al Señor. Es que servirle al Señor es lo más grande que hay. Es que miren, hermanos, oigan esto que les voy a decir. Es que el que es perdonado de sus pecados, el que es lavado con la sangre del Hijo de Dios, el que fue trasladado de las tinieblas a la luz, es ley, es
propio de la vida, es propio de su naturaleza, es propio, y que le dijera, no es algo forzado que se deba de forzar, es natural que sirva. Pero muchos creyentes ya lo son y hay que andarlos rogando. Sirva, hermano, sirva, sirva, sirva. Como si son plantas que hay que trasplantarlas, valga la redundancia. Están sembradas por allá y hay que traerlas al terreno del servicio. No, el que es creyente de un solo fue llevado y cayó en tierra buena, y entonces ahí florece y ahí quiere dar fruto, y mucho fruto. Entonces por eso no es extraño que un recién convertido quiera predicar. No es extraño que un recién convertido diga, ¿y en qué me puedo involucrar? Si es que es propio de la naturaleza del creyente, es parte de su testimonio, de lo que él va a vivir. Entonces dice Pablo, ustedes saben que yo he tenido una presentación de quién soy. Ustedes lo saben y lo han identificado porque le he servido al Señor. No, hombre, ¿cómo que no le había servido, verdad? Le había servido y le sirvió y le sigue sirviendo. Entonces, pero luego añade, le he servido al Señor y le he servido con humildad. Es el testimonio, un servicio de humildad. Pero es ahí donde es bien importante todo esto. ¿Por qué, hermano? Porque nosotros oímos hablar de la humildad. Tenemos idea de qué es la humildad, pero a veces desconocemos en esencia la humildad. ¿Saben por qué? Porque a veces pensamos que la humildad es o una acción esporádica, aislada, en un momento donde debíamos de gritar, callamos, qué humilde, ¿verdad? O de repente en una buena reunión de célula o en una multiplicación de sector dijimos que la gloria sea para Dios. Y ahí en nuestro interior nosotros pudimos asumir, es que yo soy humilde, le doy la gloria a Dios. Y está bien porque la gloria es para Él. Pero es que la humildad es una vida, hermano. La humildad es como tener la piel con uno. La humildad es como que el corazón todos los días le palpita y le bombee sangre. La humildad es algo así, mire, que usted respira mañana, tarde y noche y usted vive. En otras palabras, la humildad se vuelve, impregna la vida del individuo. Y no es una situación ocasional, ni solo una humildad en cierto lugar, es permanente. Es la vida misma. ¿Y cómo uno identifica la humildad? De muchas maneras, cuando uno no tiene un concepto mayor de uno mismo que el que debe tener. Cuando uno respeta a los demás y a todos les da la dignidad que merecen, y si es posible, ellos primero y segundo yo. ¿Ah? ¿Verdad que sí? ¿Cómo señalan socialmente a la gente que no piensa en los demás? Primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿Ah? Pero en el Señor es primero usted, segundo usted, tercero usted, y si queda, ahí voy yo. Pero la humildad va más allá, porque la humildad es simplemente hermana de la mansedumbre, hermana de la tranquilidad, hermana de la paz. La humildad es que todo lo que uno sabe que hace, lo hace por la gracia de Dios, y que todo le pertenece a Dios, y que uno inclusive, vaya, lo que tiene, lo que es, lo que hace, se lo prestan. Me prestaron la vida, me prestaron el púlpito, me prestaron el aire, me prestaron mi esposa, me prestaron mis hijos, me prestaron un dinero para que viva. ¿Y quién se lo prestó? Dios. Es que todo es de Él. Mire, me ha prestado un carro donde moverme, me ha prestado el poder salir a predicar, me ha prestado una célula para servirle, me ha prestado un sector que cuidarle, me ha prestado una zona que dirigir, me ha prestado la iglesia para que se la cuide. ¿Ah?
Y a todos los mira con respeto. Y a todos los mira con dignidad. Así mira a su esposa, así mira a sus hijos, así mira a su madre, así mira a su padre, así mira al pastor, al viejecito que entra a la iglesia que ya casi no puede caminar, al niño que anda corriendo. Así ve la vida, y no solo a los hijos de Dios, así ve a todos los demás. Así ve al Estado, así ve a la sociedad, así ve al patrón en el trabajo. Es humilde. ¿Y quién ha sido el máximo ejemplo de humildad? Jesús. Y entonces, hermano, uno podrá decir, mire pastor, y eso de la humildad, ¿cómo me lo meto en el corazón? Eso se aprende. Eso no es que usted lo va a agarrar y diga, enséñeme dónde hay humildad. ¿Dónde está la bodega, hermano? Pásemela. Voy a ir a agarrar lo que pueda. No, eso se aprende. Se aprende cada día con las acciones. Se aprende cuando otro grita, yo callo. Cuando uno me quiere quitar, yo cedo. Cuando uno quiere imponer, yo me aparto. Y eso se va practicando. Y a veces no se quiere porque eso no es fácil. No es fácil. Porque uno dice que no tengo mis derechos, pues sí. Pero precisamente la humildad es que tus derechos pueden esperar. Aunque los tengas. Entonces el asunto es de que, dice Pablo, eso han visto en mí, ¿verdad? No me han visto que yo, y como decíamos un día de estos, es que es tremendo porque no está hablando un individuo que recién había ido a un instituto bíblico y andaba alucinando con el cartón, ¿verdad? No, si Pablo tenía como 4 o 5 títulos, era abogado, entre otras cosas, era experto en lenguas. Era como jurisprudente, era un individuo tan elevado socialmente porque estudió en la Universidad de Tarso, que el mismo Sanedrín, el Consejo de Ancianos Judíos, lo tomaba en cuenta. Tenía vínculos, tenía voz y voto, determinaba cuándo matar o no a una persona. Y no que dio su consentimiento con Esteban, pues. Y ahora convertido, y tampoco religiosamente uno puede decir, no, si es que este era brujo y el Señor lo sacó y de agradecido está así. No, si era judío, de judíos, hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley, conocedor de la tribu de Benjamín, asimismo criado a los pies de Gamaliel. ¿Y quién era Gamaliel? El nieto de Gilel. ¿Y quién era Gilel? El máximo, uno de los máximos maestros históricos de Israel. Habla de hebreo, arameo, griego, entre otros. Conocedor de la Biblia y encima de eso, con una conversión milagrosa. Y además de ello, se retiró por años a meditar, a ser instruido. Y cuando vuelve dice, el evangelio que yo tengo, no lo aprendí de ninguno de ustedes, me lo reveló Dios. Vaya, pero mire usted, ahora que está con los ancianos de Éfeso, les dice, ustedes saben cómo he sido, ¿verdad? Desde que llegué, no llegué a sentarme, no llegué a mandar, me puse a trabajar. Le he servido a Dios con todo mi corazón. Ustedes saben que desde el primer día hasta el último no decaí, no me, aunque quizá cansado, pero no lo detuvo el cansancio. ¿Y qué ocurre? Dice, él lo he hecho con humildad, con humildad, con humildad. Cuando he llegado y he predicado y alguno me ha dicho, usted me cae mal, yo le he aceptado que le caigo mal. Porque él así era. Y no que los corintios decían, pobre vejestorio, cuando uno lo mira, ni apariencia que tiene, debilucho. Así le decían a Pablo. Otros le decían, no es siervo de Dios porque no acepta la ofrenda que nosotros le queremos dar. Y él seguía. Cuando lo enojaban era que él decía, ya voy a llegar a ver si es cierto. Pero el asunto es de que con humildad servía. Él
hizo eso. Y es que la humildad ayuda a que uno, el mensaje que da, vaya sobre rieles al corazón de los demás. Hermanos, mire, yo no sé usted, vaya, pero ustedes saben que lo opuesto a la humildad es el orgullo, ¿verdad? Pero solo póngase a pensar, hermano, en un líder orgulloso, en un supervisor, en un pastor orgulloso, que uno fuera orgulloso. Mira, hermano, yo no sé, pero una persona orgullosa, aparte de que es antipática, pero uno no le cree lo que le habla. ¿O sí? Por ejemplo, un orgulloso que le esté diciendo a los demás, amémonos unos a otros. Y con su gran orgullo, ¿verdad? Que no saluda, que no comulga, que todo el tiempo desprecia a los demás, que se cree lo especial, como que sea una persona diseñada únicamente y que no hay una otra copia. ¿Verdad? Pero Pablo no, Pablo con todo lo que era, he servido, no me he cansado y con humildad los he respetado, y aquí está el mensaje. Y por otro lado dice, no solo con humildad, sino que el testimonio de él se fundamentaba en haber servido con muchas lágrimas. ¿Y esas muchas lágrimas qué son? Uno pudiera decir sensibilidad, hermano, de acuerdo, pero ¿a qué? ¿Sensibilidad a qué? Sensibilidad a veces a la dureza del corazón de la gente, que se les está diciendo y diciendo, líderes, no se sienten ustedes cargados cuando predican todas las semanas y nadie se convierte. Y la gente llega a las células y así bien duros. Y más de alguno llega con el afán de criticarlos. O alguno llega creyendo que sabe más que usted y dice, a la primera me lo voy a cruzar con una pregunta que a ver para dónde agarra. Hermano, todos nos podemos sentir frustrados en un momento determinado cuando no vemos que la cosa fluye como deseamos. Entonces Pablo lloraba. Porque mire usted, Jesús, el Dios encarnado, lloró. Lloró. ¿Lloró Jesús? Sí, lloró. ¿Y cuándo lloró? Lloró 2 veces. Según los relatos, 2 veces recogen que él lloró. ¿Y por qué lloró? Pues lloró una vez por la dureza de Jerusalén. Porque cuánto Dios hizo por ellos y ellos no terminaban de entender. Entonces Jesús dijo, qué grosería. Lloró ante la tumba de Lázaro. ¿Y por qué lloró ahí? Porque la gente decía con incredulidad, y no podía que salvó a tantos haber estado aquí para que ayudara a Lázaro. Entonces lloró. Y Pablo, que él dijo, imítenme a mí en lo que yo imito a Cristo, lloraba con muchas lágrimas. Dice, él no dice lloré un poquito, eran muchas lágrimas. Una vez escuché que alguien dijo que David era hiperbólico, bien exagerado, el rey David, porque cuando dice él, por haber pecado, yo inundo todas las noches mi lecho de llanto, como que era una laguna, literalmente quiere decir, hago una laguna de lágrimas. Entonces alguien dijo, este sí que es exagerado. ¿Cómo va a ser una laguna de lágrimas? Pero lo estaba haciendo de una manera retórica para poder expresar cuánto podía llorar. Ahora viene Pablo y dice, mi testimonio lo fundamento en que he servido incansablemente, lo he hecho con humildad y he llorado. He llorado. Quiere decir que llorar, pero llorar por la obra, llorar por nuestro trabajo de siervos de Dios es parte de ello. Hermanos, solo por analizarnos, vaya, ¿habrá alguno de nosotros que nunca ha llorado por esto?
¿Existirá algún líder que nunca ha llorado por su célula? ¿Existirá algún sector que jamás ha derramado una lágrima por él? ¿Por el sector? ¿O un pastor que nunca ha llorado? Que no lloró por el hermano que no se cura, que va a llorar por él y no se sana y cada día va peor. Por el líder que no termina de entender la enseñanza, o por el hermano que toda la vida está dando problemas, o por la economía que se nos ha trabado y que hay que pagar y que hay que salir adelante, y uno dice: Dios, ¿quién habrá llorado a alguien por todo eso? Porque Pablo dijo: yo sí he llorado, y no he llorado así que me salió un chorrito y me lo sequé. No, he llorado a cántaros. He llorado con muchas lágrimas para que se conviertan, para que sean siervos, para que Dios los llene con su espíritu, para que el Señor los haga crecer, para que entiendan de qué se trata esto. Porque a ellos es a quienes Él les escribió: oro para que Dios les abra el entendimiento. Es que el testimonio no se basa solo en aquello que ya mencioné. Qué buen testimonio tengo. No, mire este. Su buen testimonio, ¿cómo era? Su calidad de servicio. Y bueno, y dice: y no solo he derramado muchas lágrimas, sino que también he tenido pruebas. ¿Y una prueba qué es, hermano? Porque uno a veces le llama prueba es: viera qué prueba la que tengo, hermano. ¿Y qué hizo? Me fui al Black Friday, metí la tarjeta. Esa no es prueba, esa es irracionalidad, ¿verdad? Pero él dijo: pruebas, y no que él había creado, me han sobrevenido, dijo. Porque las verdaderas pruebas no las busca uno, le vienen. Y vienen como una contrariedad a la fe. Y vienen como queriendo desestabilizar nuestro participar en el Evangelio. Y entonces él dice: las pruebas que me han sobrevenido de los judíos. ¿Y quiénes eran ellos? Francos opositores al Evangelio. Francos opositores a Cristo. Francos opositores a Pablo. Un día de estos leía una comparación que hace un escritor de todo lo que le pasó a Cristo y de todo lo que le pasó a Pablo. Increíble, hermano. Bien calcadita las cosas. Los judíos lo apresaban, los judíos lo mataron a través de Roma, los judíos lo castigaban, porque usted sabe, ¿qué dijo Pilato de Jesús? Yo no hallo ningún mal en él. Pero ¿quiénes se lo querían acabar? ¿Ah? ¿Ok? ¿Y qué dijo Porcio Festo y qué dijo Félix de Pablo? Si este hombre no tiene nada malo, dijo. Si no hubiera apelado a César, ya lo suelto. Pero ¿quiénes instigaban a Roma para matarlo? Los judíos. ¿Quiénes eran los que querían difamar a Jesús o lo difamaban? Los judíos. ¿Quiénes difamaban a Pablo? Los judíos. ¿Quiénes le quisieron tirar piedras a Jesús? Los judíos. ¿Y quiénes le tiraron a Pablo? Pero entonces él dice: los judíos me han causado tantos males. Son pruebas, me han hecho sufrir. Cuando él dice pruebas, en labios de Pablo era prueba. No lo estaba diciendo cualquiera, ¿verdad? ¿Qué prueba, hermano? Viera que el tráfico. Eso no es prueba, hombre. O mi jefe no me quería dejar salir. Prueba la que tengo. No, prueba era esta. Porque la prueba es prueba. Por eso es porque prueba. ¿Qué prueba? Prueba fe. Prueba resistencia, prueba perseverancia, prueba longanimidad, prueba paciencia, prueba fe.
prueba determinación. Entonces dice Pablo, me han probado. Ese es mi testimonio. Miren, servicio y lágrimas. Y qué más dice él, humildad, resistencia a esas pruebas. Y que no ha sido una, han sido muchas. Pero ¿qué dijo él? Pero sépanlo, que como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Quiere decir que el testimonio de Pablo estaba más orientado a las cosas del verdadero evangelio, es decir, a lo del carácter, a la determinación, aquello que, mire, me han hecho llorar, mire, he sido humilde, mire, he servido constantemente, mire estos judíos cómo me han probado, pero eso sí, me determiné. Y sin importar lo que venga, como nada que fuese útil, es decir, como que nada me va a apartar, como aún ni importando yo mismo, me he dedicado a predicarles y para colmo, en vez de que me esconda, lo he hecho públicamente. ¿Ah? Y para que sepan que conozco dónde funciona todo, lo he hecho en las casas. ¿Ah? Qué tremendo. O sea que tenía dos frentes para atacarlos. Lo público y las casas. Lo público y las casas. ¿Y qué dijo él? Que había testificado. Quiere decir que Pablo era valiente, hermano. Pero esa valentía no es ausencia de miedo, como ya hemos dicho en otras veces, ¿verdad? Porque a veces uno cree que qué valiente es ese hermano, no tiembla, hermano. No, es que no se le ve que tiemble afuera, pero por dentro de estar temblando. Porque yo por lo menos, vaya, a mí la primera vez que me dijeron, hermano, va a predicar. Yo había predicado así como yo decidí hacerlo, ¿verdad? En buses, en parques, pero ahí pues yo lo hacía por evangelizar. Pero cuando el pastor de la iglesia me dice, siervo, venga, y yo era diácono, ¿me puede hacer un favor?, me dijo. Y yo recogiendo ofrenda andaba y yo creí que otra cosa quería. El que quiera, le digo yo. Vaya, me dijo, el domingo predica. Ay, puede, me dijo. Sí, le dije. Me va cayendo una calentura, ¿no? Como dicen, ¿verdad? Una fiebre, man, me dio fiebre. Dejé de comer. Eso fue un jueves en la noche. Yo no, ya no, se me fue el hambre. Me aflojé del estómago. Y me entraron unos nervios como usted no tiene idea. Bueno, yo pasé, lo que menos hice fue ver a la gente. Yo los miraba, pero no los miraba. Anulé la mirada. Hice como que los miraba y no los miraba. Yo estaba ciego ahí. Para que no me temblara más de lo que ya me temblaba el cuerpo. Entonces han pasado 40 años. Y la gente me dice, ya no tiembla. Lo que pasa es que no lo demuestro. Pero siempre tiembla. Ya no le da aflicción. ¿Cómo no? Sí me da. Sí me da. El resto no lo sabe. Solo lo saben 3 personas. El Señor, mi esposa y yo. ¿Por qué, hermano? Porque definitivamente esto no es un asunto de que uno ya domina todo el ambiente, siempre hay miedo, pero la valentía se sobrepone. Porque uno dice, Señor, tiemblo, pero quiero hacerlo. Señor, tiemblo, pero necesito hacerlo. Señor, tiemblo, pero en tu nombre lo voy a lograr. ¿Ah? Y se para uno ante la célula. Y se para uno ante el sector, y se para ante la iglesia, y se para ante el mundo. Y la gente podrá decir, ¡qué fortaleza! ¡Qué poder! No se le mueven ni las pestañas. No, lo que no saben es que quien allá adentro está sosteniéndolo todo es el Señor.
Porque esto requiere valentía, hermano. Valentía para predicar, valentía para aconsejar, valentía para corregir, valentía para no echarse para atrás, valentía para sobreponerse ante cualquier dificultad, ya sea de la iglesia o personal. Valentía para predicar enfermos, valentía para predicar sin comer, valentía para predicar endeudados. ¿O no? Porque hay gente que se me acerca y me dice, ahí en El Salvador usan la palabra galán, no para decirle bonito a uno, sino para que la gente dice, galán ustedes. Es una palabra que usan para decir, está tranquilo, ¿verdad? Entonces hay gente que me dice, galán usted que no se enferma, siervo. Galán usted que siempre se ve bien fortalecido. Galán usted que se le ve que siempre anda bien. Ya quisiera estar así yo. Pues le voy a dejar lo que yo tengo para que pruebe. Pero ¿qué pasa? Que la valentía es, por sobre todo eso, salir adelante. Esa es valentía. Valentía para cuando en la célula le dicen, hermano, ¿y qué le pasa? Fíjese que sinceramente usted no está pegando como debe en esto de ser el líder. ¿No ve que de la primera iglesia que yo fui pastor me agarraron de la mano, casi me sacaron, que me corrían pues? Me agarraron bien tranquilitos. Mire, yo no les pedía ni un centavo ni para el transporte. Yo no tenía carro, tenía que caminar. Después de trabajar 9 horas en mi trabajo material, les iba a cuidar la iglesia. Les daba los diezmos. Yo barría. Yo arreglaba las sillas. Yo ponía el sonido. Yo predicaba. Y después de como un año de estar en eso, me agarran. Me dicen, vamos a platicar. Y lo peor que me llevaron a una gasolinera a estar parados. Y me dicen, queremos decirle que usted no nos gusta. Que nos cae un poquito mal. Y que ya no lo queremos de pastorío oyendo. Y entonces yo hubiera dicho, me voy. Gracias a Dios. No. Y les dije yo, ¿y entonces qué quieren? Que se vayan, me dijeron. Entonces les digo yo, está bien, solamente con una condición. ¿Cuál es? Me dijeron ellos. Que me vengan a quitar los que me pusieron. Porque yo ni vine por mí mismo, ni vine a la fuerza. A mí me mandaron. Entonces los que me mandaron, que me vengan a quitar. Si eso es así, con gusto me voy. Y se echaron para atrás, ¿verdad? Entonces de repente los miro que se reúnen allí. Y ya regresan y dicen, hemos llegado a un acuerdo. No, hombre, como que yo les había hecho un mal. Ahí comprendí que amando más uno es amado menos. Y me dijeron, borrón y cuenta nueva. Y yo, ¿qué? Como que yo les debía. Como que había fiado algo, ¿verdad? Y me dijeron, borrón y cuenta nueva. Así les digo yo, sí. Borrón y cuenta nueva, me dijeron. Y yo seguí. Increíble, hermano, seguí predicándoles 2 años más. Y Dios bendijo esa obra. Después de ellos, ahí no hay ni que hacer conmigo, ¿verdad? Pero el asunto es de que se requiere valentía, hombre. Valentía para pararse cuando, bueno, Ernesto sabe el trauma que vivimos en la misión, ¿verdad? Que nuestro gran líder de repente deja de serlo. Y yo que era, no un vasallo, no una persona que mandaba de ¿cómo se llama? De que, como dicen, sobaleva, decía mi papá, de que queriendo ganar. Nunca, yo me sentaba al último, si me decían venga, yo mejor me zafaba. Y de repente me llama y me dice, siervo, prepárese. ¿Para qué? Le digo yo. Porque a usted le cae el mundo encima. Usted va a recibir este privilegio. Ah, no, le dije yo. ¿Por qué? Me dijo. Porque no, le dije yo. Yo no estoy preparado para eso. Y me dijo, ¿qué dice?
¿Y usted qué cree? Me dijo. Que ese gran lomo que tienes por gusto. No, hablando en serio, sí me dijo. Claro, él no se refería a este, vea. ¿Y usted qué cree que para eso lo ha hecho Dios echar esos lomos? Me dijo. O sea, cobarde. La obra es de valentía. ¿Para dónde, pues? Y entonces empecé a hacer lo que hizo Pablo, llorar. Hablando en serio, me fui a llorar. Lloré como un niño. Y en eso en Canadá vi un problema y dicen que venga el pastor Jorge a resolverlo. Y me dice, váyase y piense qué va a hacer cuando regrese. O sea que ya ni quería regresar porque... Pero cuando regreso, valentía. ¿Y valentía en qué? En poder guiar aquello. Pero no solo eso, en que se comienzan a levantar, ¿verdad? No, esto es mío, que esto es mío. No, que no es tuyo, que tú no. Y yo en medio, ahí sí que plano vi el desierto rodeado de fieras. Y como dice la Biblia, ¿verdad? Estaba Jesús rodeado de fieras. Y solo el Espíritu Santo que me podía asistir. Pero aguanté el ácido. Y cuando aguanté el ácido, ahí sí que no fui yo, fue la gracia de Dios. Y comentamos con los hermanos que es cuando la misión más creció. Es cuando históricamente Dios en su misericordia hizo que la iglesia llegara a tener 118,000 miembros. Se abrieron 2 distritos económicamente, la iglesia creció. Se le pudo bendecir al cuerpo pastoral, al cuerpo administrativo, se mandó a encelar la iglesia, se pusieron sillas de metal, se mejoró la radio, se compró un nuevo transmisor, se puso capacidad eléctrica al doble de lo que la iglesia tenía. ¿Y cuántos años estuvo? Solo 4. ¿Y por qué se pudo? Hasta después yo me di cuenta. A eso se le llama valentía. Y que Dios me había puesto que la agarrara, pero yo tenía miedo. Y durante todo el tiempo tuve miedo en cierta forma. Pero Dios me sostenía. Dios me amparaba. Dios me ayudaba. Y yo les diré algo, hermanos. Hasta la fecha. Cuando hay un desafío de fe, cuando hay algo que hacer y no se ve y hasta difícil de lograrlo está, yo digo, se puede. ¿Por qué se puede? No porque yo ya sé dónde va a estar la solución, no, es que se trata de valentía, hombre. Abrir una obra en cualquier ciudad es valentía. ¿Y quién asegura que no la vamos a estar cerrando en otros meses? Todo requiere valentía, todo es valentía. Cargar más la planilla de la iglesia. Poder abrir, proyectarnos a comprar un auditorio. Poder edificar mejor el que está. Todo es valentía. Valentía es cuando uno predica y hace el llamado creyendo que van a aceptar. Valentía acompañada de fe es cuando impone manos y cree que se va a sanar un enfermo. Entonces dice Pablo, a pesar de todo, como nada que haya sido útil, yo me decidí a predicar. Y lo hice públicamente y por las casas. ¿Y saben cuál fue mi mensaje? Testifiqué a judíos y a gentiles. Primero, acerca del arrepentimiento. ¿Por qué? Porque la clave del evangelio comienza ahí. Para disfrutar el evangelio no se puede sin arrepentimiento. Para poder conocer las bondades divinas no se puede sin arrepentimiento. Nadie entra a esta esfera, nadie entra a esta dimensión sin arrepentimiento. Entonces dijo Pablo, eso es lo primero que les dije, arrepentimiento. ¿Y qué más? Para con Dios y arrepentimiento a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Qué valiente. Vaya, dijo, ese es mi testimonio. ¿Y el suyo cuál es?
Ese era el testimonio de él. En eso lo fundamentó. Yo me sorprendo. Porque si a mí me hubieran preguntado, hermano, ¿cuál es su testimonio? Que me convertí en tal día, fíjese, y que entonces, ya desde entonces el mundo murió para mí. A la gente le da risa porque yo de repente canto una canción que antes cantaban los hermanos con acordeón y toda esa cosa, pero era una canción algo chistosa. Pero esa canción decía: ya vengo de pecar, de ese mundo malo. Ahí aprendí a tomar, ahí aprendí a robar, en ese mundo malo. Entonces la gente cuando lo oye, se les da risa porque parece chistoso. La canción sigue, ¿verdad? Porque no se queda que solo fui eso. Es que así dice la canción, pero luego dice: más un día vi a Jesús de espinas coronado. Y ahí el cambio. Pero Pablo no fundamentó su testimonio en eso. Él sí hablaba de su conversión todo el tiempo. Y él hablaba de lo que había ocurrido en su conversión. Pero como ministro, ya no habló de eso. Habló de lo que la gente había visto. ¿Y qué vieron? Que él perdía el tiempo todas las tardes, fíjese. Que él era un haragán, craso. No, que era un descuidado, un despistado, y que a veces se le iba los ojos detrás de las mujeres. Como dicen que a Sansón, cuando mató filisteos, levantó la quijada. Cuando había Dalila, se le cayó la quijada. Pero entonces la gente no podía decir eso de Pablo. Él les dijo: me han visto trabajar como nadie. Me han visto ser humilde y no lo he aparentado. Me han visto llorar, he llorado. Me han visto sufrir pruebas, lo han visto. Ustedes mismos me han sacado. La gente lo bajaba por muros, lo rodeaba para que no lo mataran. Lo protegían. ¿Y saben qué? Pero nada me ha importado. He predicado del arrepentimiento para con Dios y la fe en Cristo. Entonces, ese es mi testimonio, hermanos, dijo él. Ese es el testimonio que ahora todos los siervos de Dios debemos de actualizarnos en él. E ir a revisarnos, ¿verdad? Y que nuestro testimonio, si ya traía una buena conducta, y si ya traía el haber dejado cosas del pasado, que sume ahora todas estas. Para que podamos tener un testimonio fuerte, sólido, y que nos garantice que estamos haciendo bien las cosas. Amén, hermanos. ¿Les parece? Vaya pues, vamos a orar. Pidámosle a Dios que nos ayude. Esta mañana es una mañana muy importante. Tenemos la oportunidad de decirle al Señor que nos ayude. Pónganse en pie, hermanos. Levanten sus manos al cielo y solo vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido ahora meditar en tu palabra. Aquí estamos reunidos, Señor, tus siervos, tus siervas. Y Padre, gracias porque la verdad, nosotros necesitamos ampliar nuestro panorama en relación al testimonio que la gente ve en nosotros. Que ya no solo, Señor, vea que no pecamos, sino que vea lo que hacemos en ti. Que vea nuestra entrega, que vea nuestra pasión, que vea nuestro compromiso, Señor, que vea nuestro ejemplo de trabajo. Aquí están los líderes, los supervisores, los pastores y personas, Señor, que sin duda ya te sirven en algún área y pronto te servirán en otra. Padre, bendícelos, glorifica tu nombre en medio nuestro y en cada vida. Señor, ayúdanos, condúcenos, fortalécenos y que podamos, Señor amado, llamar a cualquiera y decirle con propiedad: tú sabes, ustedes saben
cómo me he comportado entre vosotros. Gracias, Señor, por todo. Bendice tus siervos. Y si alguno se ha descuidado, ayúdalo, perdónalo, y que pueda, Señor, reparar cualquier aspecto en el cual se haya desviado. Ayúdalos en el nombre de Jesús. A ti el honor, Señor, por Cristo. Amén.